En esta parte, las decisiones que estamos tomando, como les decía, no solamente definen no solamente decidimos, sino también nuestra decisión influye en nuestra vibración, en nuestra longitud de onda, por decirlo, en nuestro color, y automáticamente las circunstancias venideras serán del color de cómo decidimos. Es decir, si yo elijo amor, me voy a convertir en una canica roja. Y posteriormente las circunstancias que vengan serán rojas. Si yo elijo, por ejemplo, aquí en esta parte, ego, es decir, en gris, me voy a convertir en una canica gris o negra y por lo tanto las circunstancias que vengan serán grises. ¿Por qué? Porque cae en el contenedor de las grises. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Aquí en esta parte es importante porque al final de cuentas hay que plantearnos la siguiente pregunta: ¿qué es amor y qué es ego? Y justamente este es el título del segundo video que les estoy grabando, y es precisamente qué es amor y qué es ego. Y prácticamente esta pregunta ha sido una de las cosas que más difícil se nos ha vuelto, porque ustedes han de saber que no hay un parámetro definido de qué es amor o qué es ego. Es decir, a veces una persona podría pensar que si ve que otra persona elige ego, pensará que la otra persona realmente tendrá circunstancias en ego, pero después se topa con la sorpresa que no, que esa persona realmente decidió amor. Y esta parte es importante porque hay tres cosas que son fundamentales en la parte del ego. Y la primera de todas es: el ego siempre busca ser salvador. Disculpen la letra. El ego siempre busca ser salvador, es decir, él cree que puede influir en la vida de los demás y que puede salvar a todo mundo de sus problemas, cuando la realidad es que el que tiene el problema está en ese problema porque él mismo lo generó y solamente él puede tener la capacidad de librarlo con sus propias decisiones. Segundo, el ego es verdugo. Es decir, ¿cuántos de nosotros, y decimos todos prácticamente, en algún momento de nuestra vida hemos hecho de verdugos? Es decir, hemos criticado a alguien, a nuestros padres, a nuestros hermanos, tíos, nos hemos vivido criticando al vecino, y eso quiere decir que hemos estado viendo en el otro. Y el verdugo es parte de la poca comprensión que tenemos del amor. Es decir, el verdugo es aquel que cree que sabe perfectamente bien el proceso de la otra persona y de todo mundo, y que por eso tiene la capacidad de criticarlo, y eso es falso totalmente. Y por último, el ego se hace víctima. Y aquí esta parte quiero que la tengamos bien presente, porque prácticamente en esta parte el ego tiene más roles. Sin embargo, los tres roles principales del ego son estos. Y en esta parte es importante que les mencione que prácticamente todo este proceso que ven, en absolutamente todo este proceso que ven ustedes aquí, es parte y es perfecto para cada uno de nosotros. En mi opinión personal, esta parte es donde nosotros decimos que es la fe. Es la fe, porque al final de cuentas, la fe te dice, confía, porque al final de cuentas este proceso es perfecto para ti específicamente. Y esta parte es importante porque muchas veces no confiamos, siempre estamos preocupados, y el hecho de que estemos preocupados o estresados es parte del no confiar en que el proceso y lo que está pasando a nosotros es perfecto, a pesar de vivir cosas sumamente duras y difíciles. Aquí en esta parte les quiero mostrar que al final de cuentas este ego, por ejemplo, dice que debe de ser salvador. Es decir, hay una persona, pongamos, este es el ejemplo de una persona. Hay una persona que tiene un diagrama de flujo, tiene unas circunstancias, y por alguna razón esta persona eligió ego. Por lo tanto, las circunstancias que vienen son en ego. Posteriormente tiene otra toma de decisiones y después vuelve a elegir ego, y otra vez las circunstancias que tenemos vuelven a ser en ego. En esta parte, el salvador
viene una segunda persona aparte de esto y el Salvador, representado con el color rosa, pretende cambiar esto que está en rosa. El Salvador pretende cambiar las circunstancias de la persona 1. Y esta parte es absurda, digámoslo así, porque esa persona está en esa circunstancia precisamente por la toma de decisiones, por la decisión que él mismo tomó. El Salvador no tiene ninguna injerencia en lo que la otra persona está viviendo, aunque eso suena difícil de entender. No tenemos control si ni siquiera de nuestro propio proceso, menos vamos a tener control sobre el de otra persona. Esta es la parte del Salvador. Viene la parte del verdugo. Hay un caso que me gusta mucho, que es una parte muy interesante, y justamente es la historia de 2 padres de familia. Un padre de familia aquí, otro padre de familia acá, padre de familia 1, padre de familia 2. El padre de familia 1 era una persona demasiado apegada a su madre, y precisamente por el apego que tenía a su madre ya empezaba a tener problemas en su matrimonio, porque él empezaba a descuidar factores o cosas que generaban que eran de su responsabilidad. En este caso, el padre de familia 1 se da cuenta de la situación y decide desapegarse de su madre, y lo que hace es alejarse un poco, y como tal la toma de decisiones que hizo esta persona 1 fue el de alejarse. Sin embargo, la persona 2 tenía ese mismo problema, pero no era un apego como tal, era un problema de conflicto con su madre. Al final de cuentas, esa persona 2 también elige alejarse. Ambos generan una misma acción, es decir, una misma toma de decisiones. Es decir, si nosotros lo vemos por fuera, vemos que los 2 padres de familia se alejan de su madre. Sin embargo, el padre de familia 1 está eligiendo amor. ¿Por qué? Porque decide desapegarse de su madre, porque el apego, como bien se dice, el apego es ego. Al final de cuentas, es no tener o no asumir la responsabilidad de su propia vida. Y el padre de familia 2 decide alejarse de su madre. Elige ego, él decide ego, porque decide alejarse de su madre para no tener más conflictos, para no seguir peleando, para no seguir asumiendo la responsabilidad de sanar esa relación. Ambos eligieron alejarse. De manera de lejos, todos pensaríamos que alejarse es ser un mal hijo o una mala persona. Sin embargo, no nos estamos dando cuenta que una misma acción en el proceso de la persona 1 es amor, y en el proceso de la persona 2 es tratar de librarse del problema, ¿no? Es no asumir una responsabilidad. Y esta parte es la del verdugo, porque cuántas veces, siendo sinceros, cuántas veces hemos criticado a alguien y después entendemos el contexto de esa persona y decimos, chin, es que sí tenía razón y yo lo juzgué mal. Ciertamente esto pasa todo el tiempo, y si somos verdugos siempre pasará todo el tiempo. Y el problema es que ser verdugo hace que veamos en los demás y no entendamos lo que hay en nosotros mismos, aunado a que nuestra vibración será en gris. Esta parte es muy importante, porque aunado a esto también viene la parte de la víctima. Ese tercer rol del ego lo que hace es que al momento en que elige ego, la vida genera circunstancias en la misma vibración que el ego, y por lo tanto lo que pasará aquí, que en muchas ocasiones a todos nos ha pasado, no solamente a unos o otros, a todos nos ha pasado, que cuando estamos en estas circunstancias que son difíciles, decimos, ¿por qué yo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué yo? Y nos hacemos un lío, total y absolutamente. Entonces muchas veces culpamos, si es que creemos en Dios, culpamos a Dios de estar en esta situación, o en esta. Y culpamos a todo mundo por estas circunstancias que nos pasan. Sin embargo, no nos estamos haciendo conscientes de que estas circunstancias se están pasando a raíz de nuestra decisión en ego. Al final de cuentas, lo que esté pasando con nuestras circunstancias siempre fue decisión propia, no decisión de los demás. Porque nosotros decidimos ego y decidimos convertirnos en esa canica gris negra que terminó cayendo en el contenedor de las canicas negras y por lo tanto generó circunstancias negras. Aquí prácticamente viene otra vertiente, y es la parte de la
de la culpa. Muchas veces nosotros sentimos, y esto sucede, y prácticamente yo soy una de las personas que les puedo decir, viví de cerca esto porque lo viví en mi vida. Puedo poner el ejemplo de un familiar fallecido, y en esta parte muchas veces se genera culpa en esta parte. Generamos culpa por no haber salvado a nuestro familiar, porque nuestro familiar no lo cuidamos como debimos de haberlo hecho, y pensamos que la vida o la muerte la decidimos nosotros, y pensamos que estas circunstancias que estamos viviendo fueron culpa nuestra, fueron cosas que nosotros debimos de haber controlado. Y como podrán saber, y como les comenté al principio del video, todo lo que vean con la palabra circunstancias son las cosas que no controlamos. Prácticamente nada de las circunstancias que estamos viviendo las controlamos, nada de esto. Entonces, por lo tanto, la culpa no existe, porque esto no lo dictamos nosotros. Sin embargo, sí dictamos esto. Pero han de saber que el fallecimiento de un familiar no va relacionado con una toma de decisiones de nosotros, sino tal vez de una toma de decisiones de la propia alma del familiar fallecido o del mismo familiar, que son decisiones que tenemos que respetar, porque son decisiones que se tomaron de manera más elevada, que dentro de nuestra mente mortal no podemos conceptualizar. Entonces, esta parte quiero que la tengamos muy presente, porque estas 3 roles del ego hacen que nuestra vida no sea plena ni feliz, que nuestra vida sea de lo más complicado.